Dicho eso, bueno, arranquemos. Clase número 2 de vapor, distribución de vapor. Vamos a tratar de describir un poco el funcionamiento de una trampa de vapor, pero primero vamos a definir su funcionamiento, ¿sí? Su función, que es la siguiente, que no me da bolilla. No aparece, ¿eh? Ahí está. La definición de la válvula automática que deja pasar el condensado y no el vapor. O sea, una vez que el vapor condensó, ¿sí?, y está a una presión superior a la atmosférica, hay que intercalar este tipo de dispositivo para eliminar el condensado generado y evitar que se fugue vapor vivo, ¿sí?, fuera del sistema. Bien, antes de esto tengo que hacer una aclaración, ¿sí?, importante, que hice el año pasado, y esta foto es del año pasado, pero es muy similar al día de hoy, y es más, el roble del fondo de mi casa está un poco más brotado, ¿sí? O sea, esto sería, en días solares, calculo que sería unos días antes, 2 o 3 días antes, en el 2020, ¿eh? Hoy en día está más tupido el árbol, y hacer una aclaración, que la verdad yo estoy diciendo, ¿qué hago acá? Y no estoy en un picnic, en un parque o en el fondo de mi casa. Pero bien, adelante, fuera de esto. No solo vos lo estás diciendo, Edu. No, obviamente, yo lo digo, pero el resto lo piensa. Vamos a seguir con la clase en cuestión. Y vamos a hablar un poco de otro concepto que se define como presión diferencial, ¿sí? Y se aplica a las trampas de vapor. La presión diferencial, ahí está la definición, es la diferencia de presión entre la entrada y salida de la trampa. Yo estoy tratando de correrlo a ustedes. Ahí está. Bueno, entonces, como les comenté, la trampa de vapor, que acá está el dispositivo pintado de celeste, va a ser un dispositivo que va a dejar pasar el condensado que se forma tanto en las cañerías como en los equipos de transferencia térmica, ¿sí? Los elimina a un lugar determinado, ¿sí? En este caso es a la atmósfera, por lo general no es así, y evita que el vapor que está atrás del condensado salga y se pierda sin ser utilizado, ¿sí? Bien, para que estas trampas funcionen, necesita una fuerza impulsora, que es la presión diferencial. O sea, básicamente es la presión antes de la trampa, en este caso, ejemplo, es 50 psi. Recuerden que 15 psi es aproximadamente un bar. Acá estamos hablando de 3 bar y pico, ¿sí? Y en la descarga va a tener que tener una presión menor, ¿sí? La diferencia va a ser la fuerza impulsora. A mayor presión diferencial, a mayor diferencia de presión, la trampa de vapor va a aumentar su capacidad de descarga, ¿sí? O sea, al producir la apertura, tener mayor diferencia de presión, el líquido va a salir con mayor impulso, ¿sí? Y esto lo vamos a necesitar en la mayoría de los usos o aplicaciones de vapor, y lo vamos a tener disponible, en otros no. En este caso, la presión diferencial es muy buena porque esto está descargando la atmósfera, y el vapor, por lo general, yo les comenté que se retornaba a caldera, ¿sí? Y hay que colectarlo y llevarlo por un sistema de cañerías de condensado, ¿sí? Entonces es muy difícil que esto esté acá. Imagínense dentro de una planta, descargando una trampa de vapor a una rejilla, lo que saldría por acá sería condensado a temperatura de vapor, o sea, líquido saturado, con una cierta parte, dependiendo de la presión diferencial, de revaporizado, producto de reducir la presión a un líquido saturado, ¿sí? Parte de la energía se utiliza para revaporizar algo de condensado, y lo que sale por lo generalmente de una trampa es una mezcla bifásica de agua líquida y agua en fase de vapor, ¿sí? Y eso adentro de la industria no estaría muy bueno. Si la trampa está en el exterior, en un parral de cañería que va de una nave a otra, de un sector a otro, tranquilamente se puede ventear el vapor, siempre y cuando el caudal sea
menor, ¿no? En este caso se está purgando una cañería, ¿sí? Donde se acumula poco líquido, ¿sí? Entonces, sí, este caudal se puede drenar a la atmósfera. Obviamente se pierde el líquido. La masa de agua tratada se pierde junto con la energía que sigue teniendo almacenada porque está a una temperatura, digamos, 100 grados, ¿no? Si está descargando la atmósfera, el líquido saturado va a tener una temperatura de 100 grados. Bien. Pero no siempre pasa esto. ¿Y qué podría llegar a pasar? Bueno, esto no lo tienen ustedes, yo lo agregué hace un rato. Puede pasar dos casos, ¿sí? Básicamente. Empecemos con el caso A, que es el que vimos anteriormente. Tengo una trampa de vapor, ¿sí? X, que tiene su determinada presión diferencial, ¿sí? En este caso 50 psi. Acá ya vemos que no se tira a la atmósfera, sino que se colecta por cañerías, ¿sí? Y que van llegando otros ramales, en este caso va a ser un eliminador de aire, ¿sí? O sea, el aire que está en la tubería se elimina en la parte superior, también se lo puede conducir junto con el condensado, para luego en algún punto separarlo y desecharlo a la atmósfera. Pero también de purgar línea de vapor, se van a purgar equipos de transferencia de calor. Y todo eso condensado que se forma, se va a ir reuniendo en una cañería para volverlo hacia la caldera, ¿sí? Este caso también es raro, porque por lo general las cañerías no están en el piso, no están por debajo del nivel de las cañerías de distribución ni de los equipos de transferencia de calor. Y es muy raro que ocurra esto, ¿sí? Acá fíjense que el condensado junto con el revaporizado que se va a formar cuando se reduzca la presión, ¿sí? Va a llegar a un tanque recibidor, donde el revaporizado se va a desechar hacia la atmósfera. Esto tampoco es muy bueno, ¿sí? Porque esto es un vapor, este revaporizado, digamos, es agua en fase de vapor que tiene su carga entálpica y tiene su calidad aceptable, porque no arrastra ningún tipo de contaminante hacia el vapor. Ahora, el condensado que no logró revaporizar, por gravedad, se va a bombear, que lo vamos a ver luego en una bomba de condensado, hacia su destino final, ¿sí? O sea, obviamente acá el condensado está todo a presión atmosférica. Por lo general, esto no ocurre en una industria, y lo que ocurre es lo que está descrito en el caso B, perdón. ¿Sí? Tanto la cañería de vapor como la cañería de condensado viene por un nivel sobrelevado, unos cuantos metros, ¿sí? Dependiendo de la planta. Y lo que vamos a encontrar en la descarga de la trampa no es la presión atmosférica, sino una contrapresión generada por la altura que tiene que elevar ese condensado. O sea, estamos hablando en este caso de 23 pies, que son 10 psi, dividido 3 serán 7 metros aproximadamente, ¿sí? Esto, o sea, toda esta columna de líquido que está acá de condensado, le produce un peso, una contrapresión en la descarga de la trampa, ¿sí? Del orden de los 10 psi. Y otra cosa que pasa por lo general, cuando yo retorno al condensado por una cañería, ese revaporizado, que no lo separé como en el caso anterior, acá está viajando el líquido más el revaporizado, produce una presurización baja, pero una presurización al fin, que hay que tenerla en cuenta, y se va a sumar la presión dada por el revaporizado, que ocupa espacio en la cañería, más la compresión generada por la columna de líquido, ¿sí? Hasta llegar a la cañería de retorno condensado. Bueno, esas dos presiones se suman y va a ser la contrapresión o la presión de salida de la trampa. Y acá, en este caso, la presión diferencial ya no es 50, sino es 35. ¿Sí? Fíjense en cómo la presión de salida reduce la fuerza impulsora, ¿sí?, que tiene el fluido para atravesar la trampa. Acá igualmente con 35 psi es una buena presión diferencial. El problema es cuando
yo utilizo vapor a muy baja presión y ya no tengo 50 psi, sino tengo del orden de los 15 psi, ¿sí? Y ya la contrapresión a la salida es del mismo orden, ¿sí? Es muy similar, ahí ya estoy llegando, digamos, a presiones diferenciales muy bajas y comprometiendo la descarga del condensado en tiempo y forma, ¿sí? O sea, esta trampa a presiones diferenciales más bajas reduce su caudal de drenaje y puede llegar un momento que no sea capaz de vaciar o de quitar todo el condensado que se genera en el equipo. Y eso va a producir un anegamiento en el equipo usuario, va a quitar área de transferencia y va a reducir la transferencia térmica, ¿sí? Por eso hay que darle bolilla a lo que ocurre también luego de la trampa de vapor. ¿Alguna pregunta? Me interrumpe. Una consulta, sí. Eh, ¿Cómo hago para llevar ese condensado después que salió de la trampa hasta el colector de agua? ¿Una bomba, por ejemplo? Bueno, sí. En el caso de la derecha tengo energía suficiente, ¿sí? Presión diferencial suficiente. Ahora, en el caso de la izquierda, fíjate que ya el condensado lo tengo a 0 psi, presión atmosférica. Bueno, vamos a ver que hay un dispositivo que se llama bomba de condensado, que le va a dar energía, sacrificando vapor vivo, pero una pequeña porción, pero le va a dar la energía para empujar este agua hacia la caldera. O sea, cuando no está la energía en la presión diferencial, se la tengo que dar en un dispositivo auxiliar que es una bomba de condensado. O drenar a una rejilla o a un desagüe, que no es lo más recomendado porque yo quiero de alguna manera recuperar esa masa de líquido que es agua casi libre de sólidos disueltos, ¿sí? Si yo Pero me bien. refiero al caso B, tenemos que tener en cuenta que después de la trampa, Sí, tenemos que tener una presión tal que me permita hacer que ese condensado llegue, ¿no? sí. Pero acá la tenés. Acá tenés fuerza impulsora. Tenés 50 psi que son 3 kilos, 3 bar y medio, ¿sí? 15 psi es un bar manométrico. Claro. O sea, este bar manométrico, vas a perder algo al subir esta columna de líquido, densidad GH, y te va a quedar un resto. O sea, recordá que lo que te sobra a vos acá son 50 menos 15, la presión diferencial es 35 psi. Ah, O claro. sea, vos tenés 35 psi, que son 2 bar con algo, para empujar el líquido, que venza esta columna de líquido, que venza la presión manométrica del conducto retorno y siga su camino hacia la caldera, ¿sí? Acá no es el problema, porque vos fíjate que acá una cosa es cuando vos purgás una cañería de distribución que está a alta presión y vas a tener una buena presión diferencial, y otra cosa es cuando vos purgás un equipo de transferencia térmica, que ahí generalmente el vapor se usa a baja presión, ¿sí? Claro. O sea, lo vamos a seguir hablando en el transcurso de la presentación, pero pueden haber dos casos. El más típico es este, pero tengo que tener presión diferencial disponible, si no es que tengo que utilizar una bomba de condensado. Bueno, y vamos a ver un poco el reino de las trampas de vapor. No hay uno solo, hay varios principios de funcionamiento, y dentro de cada principio de funcionamiento hay varios tipos, ¿sí? Nosotros acá en el curso vamos a tocar los principales, vamos a dejar algunos que son no tan utilizados para no hacer más engorroso este asunto, ¿sí? Y vamos a describir los que con mayor frecuencia se ven y cuál es su principal aplicación. Dentro de las trampas de vapor van a haber algunas que usan un principio de funcionamiento por diferencia de temperatura, que van a ser las termostáticas. Básicamente el vapor está a mayor temperatura que el aire y que el condensado, entonces cuando sensan algo que está cercano a la temperatura de vapor, cierran, y cuando esa temperatura desciende, abren y dejan pasar que circule lo que haya en la cañería, ¿sí? Otras van a actuar con un principio mecánico por diferencia de densidad, ¿sí? Como el vapor tiene menor densidad que el condensado, bueno, si detectan que el fluido que está pasando tiene una buena densidad que puede elevar el flotante, generalmente funcionan con un flotante, producen la apertura, y ya cuando no hay agua líquida, no hay condensado, el vapor no puede seguir sosteniendo
elevando el vapor, el flotador cae y produce el cierre. Es como la mochila del inodoro, la mochila del inodoro de sus casas. Bueno, básicamente, obviamente es todo metálico, soporta las temperaturas, tiene una lógica de funcionamientos contraria, porque la mochila del inodoro, el flotante, cuando está llena de líquido, cierra. Bueno, acá no, acá al revés. Evita que no haya líquido, abre cuando hay líquido. Pero básicamente es una mochila de inodoro. Y las termodinámicas, que lo que van a censar no van a ser ni temperaturas ni densidades, sino van a censar velocidades, ¿sí?, de fluidos. Por lo general el vapor va más rápido que el condensado, también produce cierto revaporizado, y voy a utilizar todas esas características para poder discernir cuándo es vapor y cuándo es condensado lo que atraviesan las válvulas. Físicamente, de lejos, ¿cómo se ven las válvulas? Bueno, a la derecha van a tener una trampa mecánica, ¿sí? Van a ver que tiene una esfera, parece una pelota, porque adentro hay un elemento flotante, ¿sí? Después las del medio son trampas termodinámicas, ¿sí? El último grupo, son muy compactas, y la de la izquierda es la del primer grupo, son termostáticas, que también es compacta, ¿sí? Y básicamente varían lo que tienen en su interior, ¿sí? Una tiene una moneda, metálica, un disco metálico, y la termostática tiene un elemento termostático un poco más complejo, ¿sí? Pero ahora vamos a tratar de ver una por una y las más importantes, ¿sí? Hay otras que las voy a dejar de lado y después en un video tal vez las mencionen, ¿sí? Las mencionan y daremos la aclaración pertinente. Vamos a la trampa del flotador. Como yo dije, en esta esfera hay un flotante, y a medida que se llena que llega agua líquida, condensado, el flotante se eleva, produce la apertura y se drena el líquido, ¿sí? Cuando llega el vapor rojo, fluido rojo, ya el vapor no puede seguir elevando el flotante cae y cierra el paso y evita que salga vapor, ¿sí? Y todo el tiempo está el flotante subiendo y bajando en función del fluido que está sumergido, ¿sí? La foto de la izquierda, el amarillo, no es vapor, sino es aire, ¿sí? Como mencioné el lunes, además de haber agua en fase de vapor y líquido, en los arranques y paradas ingresa aire. Y ese aire, en las líneas hay que purgarlo, y también afecta el funcionamiento de las trampas, ¿sí? Bueno, en este caso, en estas trampas pueden venir incorporado un elemento que se encarga de eliminar el aire, ¿sí? Que es un elemento termostático, es como una ampolla que se deforma, se dilata y se contrae en función de la temperatura. Entonces, como esta trampa no puede diferenciar el aire del vapor, creen que es lo mismo porque tienen densidades similares, lo que va a hacer este elemento termostático, mientras que esté frío y que esté rodeado por aire, va a estar abierto y va a eliminar por un pequeño orificio el aire, en los arranques básicamente, ¿sí? Una vez que elimina los aires, cuando hay vapor realmente, como la foto de la derecha, ¿sí?, este elemento termostático se va a cerrar, se va a dilatar, y va a evitar, acá está perdiendo vapor, pero no tendría que hacerlo, ¿sí?, sella el paso y evita que salga vapor, ¿sí?, porque esa es la función de la trampa. Deja pasar el condensado, en este caso deja pasar el aire, pero no el vapor. Es bastante sencilla y las formas son siempre las mismas. Es fácil de reconocerlas visualmente. Bueno, ventajas y desventajas para el machete, ¿sí? Acá fíjense que la anterior era Spirax Sarco, las de acá abajo son TLB. TLB, y creo que Spirax Sarco también tenía, hay flotadores a palanca y flotadores libres, ¿sí? Las anteriores eran cuando la palanca está solidaria, el flotador está solidario en una palanca que pivotea y abre y cierra el paso del condensado. Ese es flotador con palanca. El flotador libre es cuando la misma bolita está flotando en la pileta de condensado, y cuando baja la bolita, ella misma es la que tapa la descarga de la trampa, ¿sí? Bien.
Ventajas de las trampas de vapor a flotador. Descarga continua de condensado. Son las más rápidas para descargar el condensado. Son las que utilizan en equipos de transferencia térmica, ¿sí? Su aplicación típica son procesos de transferencia térmica donde yo necesito drenar el condensado lo más rápido posible, porque si no lo dreno rápido, puede haber una acumulación de condensado en el equipo, un anegamiento que quite área de transferencia y quite performance o eficiencia del equipo. O sea, ese equipo se vuelve más lento porque no tiene todo el área disponible rodeada de vapor para transferir su energía al producto, ¿sí? Entonces, cuando se quiere mantener libre de agua líquida un equipo, se colocan este tipo de trampas. Se adapta a variaciones de presión y temperatura, o sea, la presión de vapor dentro de un rango, ¿sí? Porque uno puede tener diferentes procesos en un mismo equipo que se lleven a diferentes temperaturas de vapor o presiones de vapor. Bueno, si esa variación de presión de vapor no es significativa, no es el doble, el triple, esta trampa puede seguir trabajando en forma correcta. Si no, lo que hay que hacer es empezar a variar elementos internos, ¿sí? Asientos, diámetros de orificio de salida, porque el flotante tiene un empuje limitado y a veces si la presión de vapor es muy alta, el flotante no tiene la fuerza suficiente para elevarse, despegar la aguja o el asiento del orificio de salida y esa trampa no abre. Entonces, dentro de un rango de presiones aceptable, sin modificar los internos de la trampa, esto puede funcionar correctamente. Pueden venir incorporadas con elementos termostáticos como el que vimos para eliminar el aire en los arranques. Si yo no tengo en cuenta esto, puede ser que la trampa quede bloqueada por aire, ¿sí? Queda como una bolsa de aire que no deja llegar el vapor y el condensado a la trampa, y la trampa queda quieta, ¿sí? Y la desventaja que tiene esta trampa, además del costo, son más onerosas que una termodinámica, es que no resisten bien las heladas, porque cuando están paradas quedan en su interior, donde está la cavidad del flotante, queda agua, ¿sí? A un determinado nivel, y si esa agua se congela, se dilata y puede producir la rotura de las partes de la trampa, ¿sí? No es una trampa que queda en paradas cuando está la trampa a baja temperatura, expuesta a un ambiente frío, no quedan libres de agua líquida, ¿sí? Mientras que las restantes, me refiero a la termodinámica y a la termostática, sí lo hacen, ¿sí? Quedan libres de agua líquida, entonces no hay problema con dilatación de ese fluido y rotura mecánica de las partes que lo componen, ¿sí? Bueno, vamos al segundo grupo, ¿sí? Las anteriores funcionaban por diferencia de densidad, las termostáticas por diferencia de temperatura. ¿Sí? Acá tienen otra foto, ¿sí? Y básicamente, acá hay un corte, un esquema de un corte. Lo que ingresa a la trampa, recuerden que puede ser aire, condensado y vapor. Si es vapor, la trampa tiene que cerrar. Si es aire o condensado, tendría que abrir y eliminar ambos fluidos, ¿sí? Mínimamente el condensado. Entonces la cuestión es que cuando uno arranca, esta cápsula que está acá es un disco que se dilata, una pastilla que se deforma, se hincha y se contrae, ¿sí? Cuando todo está frío, esta cápsula está, el líquido este amarillo que ven acá, digamos de una manera, está en estado líquido y ocupa un pequeño volumen, condensó, y eso hace que la bola esta, se despegue del asiento y permita la salida de lo que haya. Mientras que esté frío, va a descargar cualquier fluido, ¿sí? Ahora, cuando llega vapor, ¿sí? La cápsula se calienta, acá hay un resorte también, ¿sí? Trabaja en conjunto con un resorte. El fluido, este amarillo que están viendo acá, se dilata, muchas veces cambia de estado en una sustancia particular, creo que
con componente alcohólico que tiene determinado... O sea, cambia su estado, ebulle, aumenta su volumen y produce el cierre de la trampa. ¿Sí? Entonces, deja pasar. Va a pasar el tiempo, el vapor que está próximo a la cápsula se va a enfriar porque disipa energía por el propio cuerpo de la trampa. ¿Sí? El fluido que está en la cápsula se va a enfriar, se va a contraer y va a producir la apertura nuevamente. Estas trampas trabajan por ciclos de apertura y cierre. ¿Sí? Abren, cierran, abren, cierran. Cuando están cerradas, ¿sí?, pueden acumular condensado en el equipo. No estamos hablando del orden de los minutos, ¿sí?, del orden del minuto, de los segundos, ¿sí?, no son tampoco periodos tan largos, pero en ese tiempo acumula condensado y puede anegar parcialmente el equipo. Por eso no es recomendada para descarga continua de condensado en equipos de transferencia críticos. ¿Sí? Puede eliminar condensado en equipos no críticos, o sea, cuando la transferencia térmica no es tan importante, un tanque que tiene una camisa que necesito mantener una temperatura nada más, pero son excelentes para eliminar aire. O sea, básicamente son eliminadoras de aire. Cuando nosotros vimos la clase pasada purga de aire y veíamos un elemento termostático, no era más que una trampa termostática. En este caso, la estoy explicando para eliminar condensado como trampa de vapor, pero bien puesta en un circuito en la parte superior, tranquilamente puede eliminar solamente aire. ¿Sí? Bueno, y esto va a trabajar continuamente. No es tan sencillo esta trampa, tiene tecnología, porque también se adapta a las diferentes presiones. ¿Sí? Recuerden que cuando varía la presión, varía la temperatura del vapor. Entonces, esta sustancia no se deforma, ¿sí?, o no actúa siempre a la misma temperatura. La combinación de ser una sustancia particular y tener un resorte va haciendo como resultado esta combinación de ir adaptando su comportamiento a las diferentes presiones de vapor. O sea, si aumenta la presión que sensa la cápsula, o sea, la cápsula no sensa temperatura solamente, también está sometida a la presión del vapor, entonces va cambiando su comportamiento y tratando de ajustar para modificar su funcionamiento en función de la presión del vapor y volverse lo más rápido posible, pero nunca puede llegar a ser una trampa de descarga continua, como es la que vimos, la mecánica a flotador. ¿Sí? Bueno, ventajas y desventajas, fíjense que son, este sacado de TLB también, ¿sí? La trampa termostática de presión balanceada son pequeñas, pero descargan mucho condensado, eliminan aire, esta es su función principal en muchos casos, resisten heladas porque no retienen agua líquida, y esa de presión balanceada se va ajustando su funcionamiento a diferentes presiones del vapor. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver en una curva de prestaciones y van a entender qué quiere decir con esto, que se van ajustando a variaciones de presión. Bien, dentro de las termostáticas de presión balanceada, esta que tiene esta cápsula, hay otra que se utiliza menos, pero se la vamos a comentar, que es la bimetálica. ¿Sí? Que también actúa, bueno, desventaja me faltó, no usar cuando se acepta anegamiento, no se acepta anegamiento condensado, esto es lo que le dije, ¿no? Tienen un funcionamiento intermitente y en los periodos que están cerrados, el equipo se puede anegar. Bueno, la segunda trampa, que también trabaja sensando temperaturas, o sea, están en el reino de las termostáticas, es la trampa bimetálica. ¿Sí? Y no tiene una cápsula con un cierto fluido, sino lo que tiene son pares bimetálicos, ¿sí?, que se van deformando en función de la temperatura, ¿sí?, del fluido que lo atraviesa. Entonces, cuando el fluido pasa, está frío, que puede ser aire o condensado, estas bimetales están rectos, ¿sí?, y producen la apertura del vástago de la válvula y sale lo que haya por esta trampa. ¿Sí? Cuando va llegando a la trampa fluidos cada vez más calientes, estos bimetales se van deformando hasta que suben el vástago y producen el cierre de la válvula. E impiden que sigan escapando, que seguramente lo que viene atrás es vapor vivo.
¿sí? Cuando por disipación de calor este fluido se enfría, los bimetales vuelven a deformarse, a alinearse y producen la apertura de la trampa. Esta trampa también trabaja por intermitencias, ciclos de apertura, ciclos de cierre. Acá se ve un corte donde se ven no un solo par bimetálico, sino varios en paralelo para aumentar la fuerza de acción, ¿sí? Y también tienen ahí un juego de brazos, de diferentes brazos palanca, son estrellas un poco más complejas, que le permiten ajustar un poco su comportamiento a diferentes presiones de vapor, ¿sí? Bueno, ventajas. Eliminan aire, como todas las termostáticas, resisten heladas, trabajan en un margen de presiones interesante. Descarga a temperatura inferior al vapor, aprovechando el calor sensible. A veces puede ser una ventaja y a veces no. Estas trampas se utilizan mucho, creo que en sistemas de tracing, ¿sí? Son líneas de acompañamiento de vapor, que son pequeños conductos de vapor de pequeño diámetro que van acompañando cañerías de mayor diámetro, y lo que hacen es mantienen atemperadas las cañerías del fluido principal, ¿sí? Porque imagínense que son un caño, una traza, un caño muy finito donde circula vapor, y la energía que entrega es para compensar solamente las pérdidas energéticas que tiene la cañería principal al exterior. Obviamente, ese sistema va a estar aislado térmicamente. Es una línea de acompañamiento. Eso se utiliza en la industria petroquímica, cuando yo quiero mantener viscosidad de producto dentro de la cañería. En la industria alimenticia también. Si quiero bombear un aceite de alto punto de fusión, y yo lo bombeo, y cuando ese aceite que queda dentro de la cañería se enfría, se solidifica, y no lo puedo seguir bombeando. Entonces, muchas veces se hace un acompañamiento con algún tipo de fluido térmico que lo mantiene a cierta temperatura para que tenga fluidez y pueda seguir siendo bombeado. Si no, agarrar el martillo y empezar a sacar lo que hay adentro de las cañerías, ¿sí? O el soplete. Desventajas: son lentas y son intermitentes, ¿sí? Y el tercer grupo, para no marearlos, son las trampas termodinámicas. Son compactas, por la que estamos viendo en la foto, en la marca Televep, y viene con un filtro incorporado, ¿sí? Que es el que estamos viendo en el corte de abajo. O sea, ya venden trampa termodinámica con filtro incorporado. También podría comprar solamente la trampa termodinámica y ponerle previamente un filtro anterior como vimos en la clase también anterior, antes de cada dispositivo de control susceptible a taparse, hay que instalar un filtro. Bueno, ¿cómo funciona esta trampa de vapor termodinámica, que es el principio de funcionamiento más complejo? Básicamente el fluido entra a baja temperatura, tiene un canal central, ¿sí? Que llega a un espacio donde hay una moneda lisa, tal vez con algunos canales circunferenciales, pero la presión, debido a la presión diferencial, antes de que reine ante la trampa, ¿sí? Y a la descarga hay menos presión, bueno, el fluido empuja la monedita y comunica este canal central por canales que están en un canal anular, exterior, ¿sí? Y tienen conductos de descarga, bueno, hacen que el agua pueda llegar a la moneda y escaparse hacia la salida, ¿sí? Ahora, si me siguen, todo está bien cuando está frío y todo pasa a baja velocidad, ¿sí? Porque acuérdense que la termodinámica afecta el funcionamiento, la velocidad del fluido. Cuando está llegando vapor, ¿sí? Ya cuando el condensado es líquido saturado, no líquido subenfriado, va a hacer que el vapor empuje al condensado a mayor velocidad. Lo que pasa debajo de la moneda es que la velocidad del fluido, ya cuando está llegando el vapor, aumenta, ¿sí? Si aumenta la velocidad, acuérdense de efecto Venturi, ¿sí?
se aumenta la presión dinámica, la presión estática se reduce, se produce una depresión abajo de la moneda, y el líquido saturado que está a alta presión, al llegar a esta zona ya hay un descenso de presión y se produce un revaporizado. Ese revaporizado se acumula en la parte superior de la moneda, y acá viene el tema de que la presión de este revaporizado por el área superior de la moneda produce una fuerza que es mayor a la que produce el vapor en el canal central, ¿sí? Entonces, si haríamos acá un diagrama de cuerpo libre, acá hacemos que esta moneda, la fuerza resultante descendente, baja y produce el cierre de la trampa de vapor, ¿sí? Pregunta, Debido a profe. que... Sí. No me quedó claro cómo ese vapor pasa sobre la tapa superior, sobre la moneda superior. Mira, acá hay presión de descarga de la trampa, en el lado derecho vamos a la figura central, y del lado izquierdo tiene una presión mayor. ¿Sí? Bueno, recordá que cuando a un líquido saturado vos le reducís la presión, parte de esa masa de líquido, dependiendo del salto de presión que vos le producís, va a revaporizar. Sí. ¿Sí? Va a entrar de vuelta en la campana. O sea, es como líquido saturado que baja y cae dentro de la campana. Y empieza a haber un título. Bueno. Este líquido saturado, cuando se encuentra acá en una zona de menor presión, parte de este líquido va a revaporizar. Ese vaporizado se va a acumular, va a pasar por el costado de la moneda y se va a acumular en la parte superior de la trampa, ¿sí? Mientras lo que pase abajo de la moneda va a ser fluido a alta velocidad, y eso le va a producir una reducción de la presión estática, ¿sí? Y va a hacer que la presión arriba de la moneda sea mayor que abajo, y la moneda descienda, y produzca el cierre. Una vez que produzca el cierre, fíjense que ya el área donde está ejerciendo presión en la parte inferior de la moneda es mucho menor, aunque la presión sea mayor, la del área es menor, y la fuerza sigue siendo menor, ¿sí? Porque si bien arriba de la moneda hay una presión menor, el área es mucho mayor y la fuerza sigue siendo, la resultante sigue siendo hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, esta tuerca que está acá, esta tapa, ¿sí? Disipa calor al ambiente, este revaporizado condensa, reduce su presión, y la fuerza que está ante la trampa, que actúa en una zona baja, en una área reducida de la moneda, va a ganar y va a producir la apertura nuevamente de la trampa, y vamos a pasar a la foto de la izquierda. Ahí va a drenar todo el condensado que se fue acumulando hasta que suceda lo que está en el centro de la diapositiva. Y esto va a trabajar siempre, la moneda va a estar todo el tiempo cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Trabaja por ciclos, es de descarga intermitente. Lo que es bueno que esta moneda, como es metálica, se escucha cuando conmuta, ¿sí? O sea, se puede verificar su funcionamiento con sonido, porque uno se pone al lado y la escucha cuando abre y cuando cierra. El resto de las trampas, si uno no ve la descarga, no puede saber si está conmutando o no. Bueno, ¿se entendió más o menos? Tampoco es que le vamos a pedir en una pregunta del parcial explique el principio de funcionamiento de una trampa termodinámica. No me interesa eso. Pero entender un poco cómo funciona. Fíjense que son compactas. Esta trampa no tiene filtro. Las ventajas de estas trampas: son robustas, todo metálico, todo rústico, ¿sí? No tiene muchas piezas móviles, más solamente ese disco central. Resisten golpe de ariete, pueden trabajar con vapor sobrecalentado, también resisten las heladas, y son económicas y fácil de mantenimiento, porque el único mantenimiento que tienen es: se desenrosca la tapa superior, se cambia el disco y se cierra nuevamente. Desventajas. Acá dice: no adecuadas para presión de entradas muy bajas o contrapresión mayor del 80% de la presión de entrada. A ver, ¿qué quiere decir de esto? Esta trampa está buena
mientras que la presión en la admisión, ¿sí?, en el ingreso, sea un valor interesante, ¿sí? No trabaja con presiones de ingreso muy bajas, porque el revaporizado que se forma es muy pobre, ¿sí? Y va a empezar a ciclar mucho, y no va a tener no va a tener un buen cierre, un cierre efectivo, y va a empezar a ciclar rápidamente. Entonces, para equipos de transferencia, ¿sí?, que trabajan a baja presión, por lo general, eso depende de la condición de operación, estas trampas no son aptas, ¿sí?, porque tienen un principio de funcionamiento intermitente, ¿sí?, y cuando trabajan con condensado a baja presión, su funcionamiento no es tan bueno, ¿sí? Estas trampas, su aplicación, ojo, puede ser que lo encuentren en la universidad, hay una paila que tiene una trampa termodinámica y trabaja, ¿sí?, pero no es su aplicación típica. La aplicación típica de esta trampa no son buenas eliminadoras de aire, porque también con el aire, como tiene alta velocidad, se suelen equivocar o suelen confundirse vapor con aire y tienden a cerrar, ¿sí? Por eso no son buenas eliminadoras de aire. Su aplicación típica son puntos de purga de cañería de vapor, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada 30, 50 metros había un pozo que captaba el condensado que viajaba en la cañería? Y eso había que drenarlo periódicamente. Bueno, esta trampa era una de las más aptas para esa aplicación. Además que tiene bajo mantenimiento. Entonces, suma todas sus características, la hacen la trampa más idónea para un punto de purga de cañería. Y acá, en este gráfico, que también es de Piraxarco, de alguna manera, están comparando, están poniendo las curvas de prestación de todas las trampas, de las que vimos y de las que no vimos, una arriba de otra, ¿sí? A ver, para tratar de interpretar esto. Presión, o sea, están diciendo cuál es la curva de respuesta de los diferentes tipos de trampas. Temperatura, presión. La curva superior es la curva de saturación del vapor, ¿sí? Arranca presión atmosférica, esto es presión manométrica, presión atmosférica 100 grados, vendrán, si leo acá 4 será 150 grados, si leo 10 bar sería 180 grados, y fíjense que se va acostando la curva, ¿sí? Ahora, fíjense, la trampa de flotador, ¿sí?, y de balde invertido, que no la vimos, pero es otra trampa mecánica, ¿sí?, tiene una curva de respuesta casi instantánea, ¿sí? Son de descarga continua. No hay que enfriar el condensado para retirarlo de la instalación, ¿sí? Lo retiro a la temperatura de saturación. Saco líquido saturado, no líquido subenfriado. Luego, y obviamente esas son las de respuesta más rápida. Abajo viene la termodinámica, ¿sí?, que necesita un grado de subenfriamiento del condensado. En verdad tiene un tiempo como tiene un ciclo de apertura y de cierre, de alguna manera son más lentas y permiten un subenfriamiento del condensado, ¿sí? Por eso no son las más aptas para un equipo de transferencia térmica, pero tampoco son tan lentas como las dos curvas que están abajo, que son la de presión balanceada y la bimetálica, que necesitan grados de subenfriamiento mayores que la termodinámica y las mecánicas. Acá es para ver cuál es más rápida, cuál es más lenta, ¿sí? Después hay otra termostática que el otro día hablando con Leandro me dijo que se usaban para sacar grandes cantidades de aire solamente. Es muy antigua, que es una trampa de expansión líquida, ¿sí? Es una trampa que no corrige su funcionamiento a diferentes presiones y siempre abre a una única temperatura, ¿sí? En las filmidas previas, cuando decían que se adapta a variaciones de presión, ¿sí?, fíjense en cómo, salvo la expansión líquida, el resto va tratando de acompañar la curva de saturación para mantener, digamos, su enfriamiento casi constante, ¿sí? Fíjense que si yo pondría una expansión líquida, que podría eliminar vapor, necesito que ese condensado llegue siempre a 60 grados centígrados para que esta trampa abra. Entonces fíjense que si estoy trabajando con vapor a 100 grados a presión atmosférica, necesito todo este subenfriamiento, ¿sí?
Pero el problema es cuando estoy trabajando con vapor a mayor presión. Cada vez necesito más su enfriamiento y eso hace más lenta la respuesta de la trampa. Por eso era la idea de mostrarles esta curva, decirle que se las han ingeniado para que las trampas acompañen los cambios de presión y mantengan el mismo nivel de respuesta, rapidez en la respuesta para su apertura, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, y acá está un poco la conclusión de lo que vimos previamente, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones típicas para cada tipo de trampa? Está como el resumen, ¿no? Dicen que las termostáticas sirven para purgar aire, básicamente, acompañamiento no crítico de vapor, o sea, tracing de vapor, esas líneas de vapor que acompañaban cañerías que necesitaban estar atemperadas, ¿sí? Equipos que pueden ser inundados para aprovechar el calor sensible, o sea, el enfriamiento para una transferencia térmica me hace lento porque me ocupa lugar, pero si yo quiero sacarle todo el jugo a ese vapor y sacarle también calor sensible al líquido enfriado, lo puedo hacer, ¿sí? Siempre que el proceso lo permita. Las trampas mecánicas siempre lo vamos a usar en intercambiadores que necesitan maximizar transferencia térmica, ¿sí? Tanto sea casco y tubo o a placas, voy a usar trampas con principios mecánicos. Y termodinámicas, drenaje de línea de vapor, como le comenté antes, ¿sí? Y acompañamientos críticos porque son más rápidas que las termostáticas, que las primeras. O sea, así a grandes rasgos, ¿sí? Las mecánicas para equipo de transferencia de calor, las termodinámicas para línea de vapor, y las termostáticas para eliminar aire o transferencia de calor que soporten algún grado de inundamiento, ¿sí? Esto es, digamos, la conclusión en aplicación de las diferentes trampas que fuimos viendo anteriormente, ¿sí? Y generalmente para dimensionar una trampa de vapor, lo que voy a requerir y darle al proveedor, si es que lo llamo y le digo necesito una trampa X, voy a tener en cuenta la presión a que trabaja la trampa, la temperatura del vapor, obviamente si es vapor saturado, esto va de la mano, ¿sí? Porque ahí corresponde uno con otro. El caudal de condensado es importante, que debe drenar. Generalmente el caudal de condensado que uno lo podría estimar, porque si un equipo consume 100 kilos hora de vapor, bueno, no hay que hacer mucha magia para saber que va a generar 100 kilos hora de condensado, ¿sí? La masa, o sea, lo que entra es igual a lo que sale. El problema está que hay situaciones que son críticas, que son los arranques, los puestas en marcha de los equipos y de las líneas de conducción de vapor, que generan mucho condensado en poco tiempo, ¿sí? Son críticos porque consumen mucha energía para el calentamiento de su propia estructura. Entonces, por lo general, los factores de seguridad que se toman para dimensionar estas trampas no son ni un 20% ni un 10%, sino son factores que andan de 2 a 4. ¿Sí? O sea, tendría que multiplicar el caudal de condensado operativo, ¿sí? En condiciones estacionarias, en régimen estacionario, por 2, por 3, por 4, dependiendo del tipo de trampa. Cada trampa tiene su factor de sobredimensionamiento, ¿sí? Pero son importantes. Eso tiene la función de tener un arranque lo más rápido posible, un transitorio de arranque. Si yo pongo en servicio una cañería, bueno, poner la cañería en servicio lo más rápido posible y que no tenga un anegamiento inicial que me retarde la operación. En los equipos pasa lo mismo. Entonces, además de la presión o temperatura de vapor que va a manejar la trampa, caudal de condensado que tiene que drenar, obviamente la fuerza impulsora para drenar este caudal de condensado viene dado por la presión diferencial. Y la presión diferencial hay que evaluarla en cada punto, en cada punto de instalación de trampa, ¿sí? Porque no hay una presión diferencial para toda la instalación, ¿sí? Hay que, dependiendo de las condiciones en el ingreso de la trampa y en la descarga de la trampa, hay que evaluar la presión en ambos puntos para tener idea de la presión diferencial, ¿sí? Y eso va
a afectar, ¿sí? Lo vamos a ver en gráficos ahora, la capacidad de descarga de la trampa, ¿sí? Bien. Una consulta. Sí. El caudal de condensado en el arranque, vos decís que hay que multiplicar por 2, por 3, por 4, dependiendo, ¿no? Cada instalación. Sí, la capacidad de descarga, porque el caudal de condensado en el arranque es muy alto, porque el vapor está luchando. Es más, vas a ver que cuando vos inyectás vapor en una línea y en un equipo, en un primer momento la presión no se eleva, porque el vapor condensa con tanta facilidad que no puede presurizar el sistema. Una Claro. vez que se atempera y puede elevar la temperatura, ahí va a empezar a presurizar el sistema, ¿sí? Ahí no lo puedo compensar con un pozo de goteo más grande. Sí, también, sí, puede ser, ¿eh? Sí, 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 obviamente. Pero lo que pasa es que generalmente en los equipos de transferencia térmica que tienen el mismo problema, no se coloca pozo de goteo, ¿sí? Tampoco es que la trampa te va a dar un tamaño 3 veces más grande, ¿sí? O sea, no son voluminosas las trampas, ¿sí? Pero hay que tener un buen factor de seguridad para afrontar el transitorio de arranque. Está bien lo que vos decís, Mariano. Tal vez el punto de purga está en un final de línea y vos decís, si se me acumula condensado ahí, ¿qué va a pasar? Y nada, obviamente, una vez que la cañería entra en régimen, si lo que le sobre de capacidad de descarga a la trampa lo va a utilizar para ir vaciando la cañería, ¿sí? Pero también hay que evitar que haya golpe de ariete, porque si acumula mucho líquido empezás a tener problemas de golpe de ariete. Por lo general, no sé si en el apunte teórico quedó, están los factores de seguridad que se utilizan por cada tipo de trampa, pero no es un 10% seguro. Mínimo el doble de condensado, ¿sí? De ahí para arriba. Bien. Y fíjense que acá estamos viendo ya la realidad, una ficha técnica de una trampa de Spirax-Sarco, a flotador, mecánica, ¿sí? Y fíjense en cuáles son esto, si yo fuera vendedor técnico, los datos que le estaría pidiendo, ¿sí? Para calcular qué tamaño de este tipo de trampa instalar. Básicamente, la tasa de condensado, con su factor de seguridad ya incorporado, y la presión diferencial que tengo disponible, ¿sí? Con la presión diferencial, que es la fuerza impulsora, yo voy a entrar hasta encontrarme con el condensado y voy a seleccionar la trampa de media, 3/4, de 1 pulgada que me dé esa capacidad de descarga, ¿sí? Fíjense que este serrucho, para que me pregunten por qué está este serrucho, ¿sí? Acá, es porque esta trampa particularmente, ¿sí? Fíjense que acá abajo, a la izquierda, ¿sí? Están puestas los saltos de presión máximos que admiten, ¿sí? Fíjense que está la misma trampa, 4,5 bar, 10 bar y 14 bar. Esto tiene que ver con un poco el tamaño del flotador con respecto al tamaño del orificio de descarga. Es para, de alguna manera, cuando ya la presión es importante, ¿sí? Hay que empezar a reducir el orificio de salida, por eso hay una merma en la capacidad de descarga, para que la fuerza, el empuje que tiene el flotante, que es el mismo, sea suficiente para producir la apertura de la válvula. Si no, va a quedar pegada en posición cerrada. Y cuando sigue subiendo arriba de 10 bar, hay que hacer una nueva reducción, porque la presión, este aumento de presión en el cuerpo de la válvula va a impedir, ¿sí?, que se produzca la apertura. Entonces hay que reducir aún más el orificio de salida para reducir la fuerza que hay que hacer para despegar y producir la apertura. Pero bueno, esta válvula tiene esa particularidad, ¿sí? Pero yo esto se lo mostré para que vean cuáles son las variables que están en juego para seleccionar este tipo de dispositivos, ¿sí? Vamos a ver una gráfica un poco más sencilla, que es para una trampa termodinámica. ¿Se acuerdan la del disco? La de la monedita metálica, ¿sí? Las que son buenas para purgar condensado de líneas de vapor, ¿sí? Y acá básicamente las variables son las mismas: presión diferencial y capacidad de descarga en kilos hora o en kilos segundo, ¿sí? Esta es la curva de prestación de la
de esta trampa. Acá no hay varios modelos, es una única trampa, ¿sí? Y yo necesito que esta trampa tenga una capacidad de descarga mayor a la que yo necesito, o sea, mi punto tendría que quedar por abajo de la curva. Si mi servicio está por encima de la curva, y esta trampa me queda corta, tendré que ir a buscar una trampa con el mismo principio de funcionamiento, pero de mayor tamaño, ¿sí? Que me dé mayor diámetro de orificio y mayor volumen de descarga. Pero básicamente estas son las variables que están en juego para seleccionar todas las trampas de vapor. Bueno, ya vamos dejando un poco la trampa de vapor, ahora vamos a volver con unas fotos y un video, pero le queríamos mencionar otro tipo de dispositivos, ¿sí? Por ejemplo el ruptor de vacío, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le mencioné que el aire tiene que ingresar intencionalmente en las paradas de las instalaciones para evitar que el interior de un equipo o de un sistema de distribución entre en vacío? Es más importante en los equipos porque puede producir roturas mecánicas, deformaciones permanentes y pérdidas económicas. Entonces, hay dos formas de evitar que un equipo entre en vacío. O en forma manual, cuando el operario, cuando saca de servicio el equipo, produce la apertura de una válvula que comunica el ambiente con el interior de la cámara de vapor, ¿sí? O se puede instalar estos dispositivos que trabajan en forma automática, que son ruptores de vacío. O sea, cuando la presión en la conexión al sistema, que figura acá, sea positiva, esta presión va a empujar a esta bolita y va a tapar la salida y va a evitar que fugue vapor, ¿sí? Conexión a la atmósfera. Ahora, cuando el equipo se apaga, el vapor que quedó retenido condensó, ocupa mucho menos volumen, la presión se vuelve subatmosférica, entonces ahí el aire que rodea al equipo ingresa, eleva la bola, ingresa al equipo y se rompe el vacío, como dice el título de la filmina, ¿sí? Es bastante sencillo, se puede incorporar en los equipos que trabajan a baja presión y asegurarse un poco. En equipos que trabajan con vapor a muy baja presión, después vamos a ver cuando veamos el pasteurizador, o asegurarse que el equipo no entre en vacío y no sufra ningún tipo de daño. Bien. Otro elemento que cuando arrancamos con presión diferencial, dijimos que si no había presión diferencial suficiente, ¿sí? Porque el vapor se utilizaba a baja temperatura, ¿sí? Condensaba a baja presión y muchas veces hasta por debajo de la atmosférica, ¿sí? Y no tiene la energía suficiente para ir hacia la caldera, bueno, se puede instalar en la descarga de condensado no una trampa de vapor, ya la trampa de vapor no funciona gracias a la presión diferencial, y si no tengo presión diferencial no tiene sentido instalarla. La idea es que el condensado llegue por gravedad a esta bomba de condensado, que pareciera que es una trampa de vapor mecánica, a flotador, pero no lo es, ¿sí? Si bien tiene unos flotadores, lo que hacen estos flotadores es, a medida que se inundan con condensado, se elevan. Fíjense que tiene una palanca que maneja unas válvulas acá en el control de la bomba, y cuando se llena de líquido, esta palanca actúa sobre una válvula que deja ingresar una porción de vapor vivo. O sea, tiene una toma de presión de vapor vivo, ¿sí? Que inyecta vapor a alta presión, y eso le da la fuerza suficiente para vaciar, evacuar el líquido que quedó contenido en el interior de esta cámara, ¿sí? Una vez que se vacía, los flotadores descienden, cierran el paso del vapor y nuevamente empieza otro ciclo con ingreso de agua. O sea, van bombeando en etapas el condensado, ¿sí? Inyectando, o sea, llenan la cámara, inyectan vapor a presión para que tengan energía suficiente para desplazarlo hacia la caldera, y una vez que se vacía la cámara, vuelve a llenarse con condensado y trabaja por ciclos, ¿sí? Esto es lo que se denomina una bomba de condensado, que se utiliza cuando no hay presión diferencial disponible. Lo que vemos a la derecha, sin entrar en mucho detalle, es un equipito que vende también la gente de Spirax-Sarco, pero se podría armar con otras marcas, que es un generador de agua caliente. Es un equipo que puede generar mucha agua caliente, ¿sí? En forma instantánea.
Fíjense que no tiene ningún tanque que acumula fluido caliente. Y básicamente lo que es, a ver si me siguen, y me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, algún comentario. Tengo una válvula de control de accionamiento neumático. Lo que van viendo acá son un actuador neumático de giro limitado que hace girar el vástago, ¿sí? Esto lo que hace es, deja pasar vapor o no. Seguimos, reducción excéntrica para vapor. Fíjense que acá se reduce el diámetro para ingresar a la válvula de control en forma excéntrica. Una válvula de control, ¿sí? Pero acá no regula presión. Acá está regulando caudal de vapor. Regula el caudal que suministra, que requiere el intercambio térmico. ¿Sí? Para los que no hicieron operaciones unitarias, lo que están viendo acá es un intercambiador a placas, ¿sí? Donde son como un hojaldre, ¿sí? De chapas, donde pasan, en una capa pasa agua para calentarse, en la otra capa pasa vapor condensando, y así sucesivamente. Se hace agua, vapor, agua, vapor, agua, vapor, como si fuera un hojaldre, y con eso se realiza una buena transferencia térmica. Entonces, el vapor que ingresa por acá va a condensar, pero como el agua son niveles de 80 grados, 60 grados, ¿sí? ¿Cuánto es la presión de saturación a 60 grados? O a 70, pongámosle 10 más, porque hay una fuerza impulsora. La presión de saturación es subatmosférica, es presión de vacío. Entonces, el condensado nunca va a salir de esta cámara, de este intercambiador, si no es por gravedad, y menos va a tener la fuerza suficiente para llegar por sí solo hacia la caldera. Entonces lo que se hace en este caso, se intercepta por gravedad, se lo hace llegar a este dispositivo, que es una bomba de condensado, que tiene conductos que vinculan una cañería con vapor vivo, que va a tomar vapor vivo de aguas arriba. Entonces cuando se llena de líquido, toma un poco de vapor vivo y empuja el fluido hacia la salida. Y él también va a tener su cañería para descarga de aire, ¿sí? En los arranques, ¿sí? Después hay otros elementos que no se ven. Esto es una bomba que está conectando acá están las bridas donde se conectan las cañerías de agua. O sea, una trae agua fría y otra lleva agua caliente, acá atrás, las que son plateadas, ¿sí? Acá hay una bomba que no sé qué función cumple, que debe ser no está tipo bypass, pero capaz que debe ser para mantener un caudal mínimo. No lo sé, habría que ver la especificación del equipo. Yo lo puse acá porque noté que estaba este elemento que correspondía a la bomba de condensado. Pero es un equipo industrial que genera grandes cantidades de agua caliente a expensas de condensar vapor, ¿sí? Pero acá no hay un contacto directo, no hay una inyección de vapor, es contacto indirecto, ¿sí? Se recupera el condensado, ¿sí? Porque es un agua con calidad, con buena calidad, porque fue tratada, y se lo reenvía nuevamente a sala de calderas, ¿sí? Y acá está el gabinete del controlador, de control, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos adelante. Fíjense cómo ya... Dale. Podría ser leche, no agua, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver leche. Sí, lo que pasa es que hay que ver si este intercambiador es el más apropiado. Primero, para ver, la leche es un fluido que sufre daño térmico, que puede tener una resistencia de ensuciamiento interesante. Entonces, no está bueno, por lo general, calentar la leche directamente con vapor, ¿sí? Porque el vapor le da un shock térmico bastante interesante y es muy brusco. Generalmente lo que hace un pasteurizador, que vamos a ver más adelante, estándar, una pasteurización estándar es con vapor, se calienta agua y el agua se calienta la leche, ¿sí? Como el agua entrega calor sensible, es mucho más fácil también de controlar, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Y vamos a ver un pasteurizador o algo parecido. Bueno, fíjense cómo salimos del distribuidor de vapor, distribuimos el vapor en la planta, lo hicimos condensar en un equipo intercambiador de calor, lo retiré a través de una trampa de vapor o una bomba de condensado, y ahora lo tengo que
colectar nuevamente y llevar hacia el tanque de alimentación de la caldera, que es una reserva de agua que está a presión atmosférica, ¿sí? Pero con agua temperada y tratada químicamente, ¿sí? Desmineralizada parcial o totalmente. Bueno, acá está un poco el porqué de recuperar esa masa de agua que tiene una determinada entálpica que no hay que despreciar, ¿no? O sea, fíjense en cómo, si yo recupero este condensado, que a presión atmosférica va a tener 100 grados, ¿sí? Después tal vez se enfríe en el transporte, en el retorno a la caldera, pero estamos hablando de 80 grados, ¿sí? Puedo ahorrar una buena parte del combustible en la caldera, ¿sí? Si inyecto agua a 80 grados y no lo hago con agua nueva a 20 grados centígrados, ¿sí? Además de eso me voy a ahorrar tratamientos químicos, ¿sí? El agua que meto para generar vapor no es agua de pozo o tal cual uno la saca de la fuente, la debe tratar, y eso es energía y dinero en productos para regular pH, secuestrante de oxígeno, antiincrustante, antiespumante, bueno. Entonces, de alguna manera se trata de captar esa agua con buena calidad, ¿sí? Y además ahorrar masa de agua, ¿sí? Y reducir un poco la parte de efluentes, ¿sí? Bueno, eso es el porqué de recuperar. Quiero hacer una salvedad. En muchos casos no se recupera el condensado. Eso, acá uno dice, bueno, siempre tengo que recuperar el condensado y enviarlo a caldera. Sí, esas son las buenas prácticas, pero en muchos casos el condensado, el vapor se utiliza, se condensa y se elimina. Y constantemente se está reponiendo agua en la caldera tratada, ¿sí? Mínimamente tratada, y casi nunca precalentada, ¿sí? Realmente las calderas pequeñas ingresa agua a baja temperatura y eso produce un shock térmico en la caldera. Bueno, y eso lo veremos en la segunda parte de la asignatura. Pero Perdona, no profe, crean. Sí. perdóname. Tratada decís que sea sin ningún mineral, o sea No, un ablandamiento parcial, un intercambio iónico. La calidad del agua es función de la presión del vapor, ¿sí? Porque, digamos, a mayor temperatura hay mayor saturación y el agua necesita mejor calidad. O sea, calderas de baja presión, como la de vapor saturado, para vapor industrial, que rondan los 10 a 20 bar, necesitan un agua blanda, ¿sí? Admite sólidos disueltos totales. Ahora, un agua para una caldera de 200 bar, de 500 grados, ahí necesito una desmineralización total, ¿sí? Porque Claro. la deposición de sólidos aumenta con la temperatura, ¿sí? Y si la filtrás también sirve, ¿no? O sea, eso sería Pero otro no, tratamiento. a ver, la filtración de Y partículas sólidas, prefiltrás. se da por saber, eso está descontado, es lo mínimo que tiene que No, hacer. digo yo por la de hiperfiltración, que era así como con alta presión. Creo que era así el Ya, nombre. no lo sé, no, acá, a ver, la filtración que se hace es un cartucho, yo lo que he visto, un cartucho, no es una super filtración porque tampoco, ya el agua de la caldera generalmente se toma de una fuente limpia, que es una napa de una agua subterránea que tiene sólido en suspensión, cero casi, lo que sí tiene sólido disuelto. Ahora, si vos tomas agua de un río, bueno, ahí está más complicado, ¿sí? Claro. No tenés tanto sólido disuelto, pero tenés sólido en suspensión. Y ahí ya tenés que clarificar, tenés que filtrar, clarificar, tener un montón más de etapas, ¿sí? Pero la calidad del agua es función de la presión de la caldera. Y acá en vapor saturado de baja presión, con un intercambio iónico, básicamente alcanza y sobra, ¿sí? Genial, gracias. Bueno, muy bien. No, de nada. Y en muchos casos, como ahí cuando fuimos a Campari, hacían una ósmosis inversa, porque lo tenían para el proceso, tomaban agua de ahí y se la inyectaban directamente sin ningún tipo extra de ablandamiento, porque también depende mucho la calidad del agua que saques de la napa subterránea.
O sea, hay lugares donde tienen mucha dureza y otros que tienen poca dureza. Y bueno, también eso afecta un poco el tratamiento que le impones al agua. ¿Sí? Sí, pero una osmosis inversa, la verdad que te reduce los sólidos disueltos. Sí, sí, bueno, pero no Sí. todo el mundo tiene osmosis inversa. Ahí lo tenían por parte del proceso, porque necesitaban agua para el proceso, pero no todas las plantas tienen una osmosis inversa. Un equipo que es costoso, que las membranas son costosas, que tiene un costo operativo. Tal vez si vos no tenés una osmosis inversa, pones una torre de intercambio iónico que no consume energía, porque básicamente es hacer pasar el agua por resinas de intercambio, que hay que regenerar periódicamente. O sea, es un consumo energético menor y es una inversión menor también. O sea, no todo el mundo va a salir a comprar una osmosis inversa solamente para alimentar una caldera que a veces trabaja un rato en el día. ¿Sí? Obviamente, si sos la Serenísima, si es una empresa grande, sí, ya. Ahí son otros números y otros volúmenes de vapor. ¿Sí? Pero en una pyme, una industria pequeña, mediana, muchas veces la caldera, el tratamiento está puenteado. Ya te quedaste sin químico, algo se tapó, ya directamente le mandan agua derecho y es una macana. Encima pueden hasta clorinar el agua por cuestión sanitaria. Clorinan el agua y le mandan agua con cloro dentro de la caldera. Y bueno. Después, como la caldera es un tacho que no se ve hasta que se pincha, o hasta que se tapa, y bueno, todo el mundo sigue andando. No es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bien, volvamos acá un poco a describir la instalación de retorno a condensado. Bueno, como había tablas para calcular capacidad de transporte de diferentes diámetros de cañería, hay tablas que me permiten, o nomogramas, como vamos a ver después, que me permiten estimar los diámetros de cañerías que necesito para transportar determinado caudal de condensado. También acá, en este caso, no va a afectar la presión, ¿sí? Como en el caso del vapor, pero bueno, acá en esta bibliografía me detallan capacidades en función de la caída de presión admisible que yo tengo disponible, ¿no? Que puedo llegar a tener en mi sistema. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Primero, la cañería de condensado, recuerden que lo que pasan por estas cañerías no es solamente agua líquida, es agua líquida a alta temperatura, es revaporizado, que se generó en las descargas de la trampa de vapor, y muchas veces también aire, porque muchos eliminadores de aire también descargan por estas cañerías, ¿sí? El aire que se acumuló en las paradas. ¿Sí? Entonces, no está bien dimensionar esta cañería de condensado como si fuera una cañería de agua líquida. ¿Sí? Una práctica, como dice acá, es dimensionarla con el doble de caudal de condensado, que ya de alguna manera las trampas de vapor fueron dimensionadas con esta relación, ¿sí? de condensado. Básicamente es hacer de las cañerías el doble de grandes, o sea, darle el doble de sección para que conduzcan el agua líquida y también tenga lugar a trasladarse el revaporizado. Si no lo hago, recuerden que ese revaporizado va a presurizar en pequeña proporción, pero le va a dar una presión extra a la red de condensado, y eso va a disminuir la presión diferencial disponibles en las trampas. ¿Sí? Entonces le tengo que dar un buen camino a la línea de condensado para que se pueda eliminar el agua en fase de vapor, en agua líquida, y además, en algunos casos, aire. Las líneas de retorno, al igual que las de vapor, están aisladas térmicamente, porque quiero conservar esa entalpía para evitar precalentar el agua que ingresa a la caldera. Quiero que me llegue lo más caliente posible para introducirla y ahorrar combustible en la caldera. Bueno, esto ya lo dije, el condensado se retorna hacia la caldera y va a un tanque que está a la atmósfera. Si el revaporizado no se hace condensar en ese tanque, se va a perder por un tubo de venteo, lamentablemente, pero la idea es que este condensado burbujee en el agua del tanque, así el revaporizado se encuentra con agua a menor temperatura y logro condensar la mayor parte. ¿Sí?
Bueno, esto ya, ya lo vimos, ¿sí? Si la energía necesaria para la impulsión del condensado está dada por el propio vapor a través de la presión diferencial, y si no lo tengo, bueno, tendré que o volcarlo a una rejilla por gravedad, o instalar una bomba de condensado que, gracias a una pequeña porción de vapor vivo, le dé la fuerza necesaria para impulsarlo mínimamente hasta la cañería que está a un nivel mayor, ¿sí? Que la trampa. Bien. Acá esto está de Spirax-Sarco, pero es básicamente lo mismo. La anterior era una tabla, esto es un gráfico que yo le quería mostrar un poco las variables que toman en juego. No me interesa si es de 3 pulgadas, 2 pulgadas, pero básicamente lo que afecta o lo que tiene influencia en el diámetro de una cañería de condensado va a ser la presión antes de la trampa y la presión después de la trampa, o sea, esto menos esto es la presión diferencial, porque eso me va a determinar la cantidad de revaporizado que se forma. A mayor presión diferencial, mayor es la tasa mayor la masa de agua líquida que se revaporiza. Y mayor lugar le tengo que dar en la cañería a ese revaporizado, ¿sí? Bueno, la presión diferencial, la carga de condensado o el caudal de condensado, y nada más. Caudal de condensado y presión diferencial, ¿sí? Esas son las variables que van a afectar el diámetro de una cañería de condensado. Y acá está un poco explicado de cómo se debe usar para determinar el diámetro. Bueno, algunos procesos, ¿sí? La mayoría van a ser contactos indirectos, o sea, a través de paredes metálicas, como explicamos la clase pasada, se va a intercambiar la energía, ¿sí? Por convección, adentro de la chapa por conducción, y al fluido de proceso nuevamente por convección. En algunos casos no se hace por contacto indirecto, sino lo que se llama contacto directo, y se mezcla el vapor con el producto, con el fluido a calentar, ¿sí? A calefaccionar. Ahí ya se intercambia energía y también se intercambia la masa del vapor, que no se puede recuperar, ¿sí? Porque va a formar parte del fluido calefaccionado, ¿sí? Básicamente, si me dicen un ejemplo, bueno, cuando les calientan la leche en una cafetería con inyección de vapor, el vapor que inyectan, lamentablemente ustedes se lo ingieren junto con la leche. Obviamente, la cantidad de vapor que se inyecta es mínima, por eso la leche no sale aguada y está todo bien, ¿sí? Si el vapor tiene las condiciones sanitarias debidas, ¿sí? Está todo bien y no hay problema. Y en muchos casos se genera agua caliente inyectando o mezclando vapor más agua fría, ¿sí? O sea, esto se puede hacer en una pileta, como están viendo acá, inyectando vapor a través de geometrías ya desarrolladas que tienen una cámara de mezcla y evitan que el vapor salga a la atmósfera porque no tuvo el tiempo suficiente para condensar. Entonces estos inyectores van mezclando en determinada longitud agua fría con vapor y por la punta ya sale agua caliente, ¿sí? Y se evita la pérdida de vapor a la atmósfera. En otros casos van a encontrar cámaras de mezcla, o sea, recipientes cerrados donde tienen dos entradas, una a vapor y una agua fría, cada una tiene su válvula de apertura y de modulación, y en función de la cantidad de vapor que se aporte y la cantidad de agua fría, va a ser la temperatura del agua caliente que se obtenga en la salida, ¿sí? Son formas de calentar agua, mucha agua, en poco tiempo. Estos son contactos directos. Lo que yo les mostré en la bomba de condensado era un calentador de agua indirecto, porque ahí sí el vapor se recuperaba como condensado, ¿sí? Y bueno, cada geometría, estas son de Spirax-Sarco, tendrás, en función de la presión del vapor que inyecten, ¿sí? Tendrán su capacidad en kilosola de vapor a inyectar. Y ustedes ya saben hacer balance de energía y van a poder saber cuánta cantidad de agua y a qué temperatura la van a poder llevar, ¿sí? Bien, obviamente acá lo que están viendo acá es básicamente una válvula de aislamiento, una válvula de control que está solidaria a un sensor de temperatura, y cuando este fluido llega a cierta temperatura, la válvula corta el suministro de vapor, ¿sí? Nada loco.
Obviamente es una forma fácil de calentar, pero no se recupera masa de agua alguna, ¿sí? Y hay que poner particularidades si lo que está acá es un producto alimenticio y tiene que cumplir ciertos requisitos, que vamos a ver la clase que viene. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me gustaría hacer hincapié en estas dos filmeras que vienen a continuación, que más o menos describen las formas de utilizar vapor en la industria. No las únicas, porque ya vimos una es inyectando vapor, pero me gustaría que queden claras para que el día de mañana ustedes se acercan a un proceso, a una operación, y entiendan más o menos cómo se utiliza el vapor en esa instalación, ¿sí? Bien. La aplicación 1, que yo la llamé de evaporación, concentración. ¿Por qué la llamé evaporación? Porque ustedes creo que vieron en operaciones unitarias un equipo de evaporador, ¿se acuerdan? El efecto, hacían balances de masa y energía, es un recipiente cerrado que tiene una camisa de vapor en la parte inferior, la calandria, que se entrega energía, y adentro de este tanque está el equipo, el producto, ¿sí? Concentrándose, evaporando parte del agua que tiene en su composición, y ese vaho, ¿sí?, se extrae en la parte superior, y después hay un sistema de pie barométrico, de bomba de vacío, para comunicarlo, primero hacerlo condensar y después llevarlo a la atmósfera. Bueno, eso es operaciones unitarias. Yo me voy a centrar en el equipo, en este recipiente vertical, y recuerden que en evaporación las temperaturas de vapor que se utilizaban eran muy bajas, porque la temperatura del producto rondaba los 60 grados, ¿sí? Para que no haya daño térmico. Bueno, acá el vapor se está utilizando a muy baja presión, ¿sí? Bien, esto es un recipiente cerrado, encamisado, que utiliza vapor, que está concentrando producto, pero también tengo otra geometría que tiene la misma función, concentra el producto, cocina o concentra el producto que está acá dentro de la paila, de esta olla, tiene una camisa de vapor, fíjense que acá tiene una chaqueta, y entre ambas paredes se va a inyectar vapor, ¿sí? Pero la diferencia de este segundo equipo es que el producto se está concentrando a presión atmosférica, porque es un recipiente abierto, ¿sí? Acá yo no puedo regular la temperatura que tiene el producto, porque va a ser 100 grados y con su ascenso bulloscópico correspondiente, 100 y pico de grados. Acá no, acá haciendo vacío yo puedo reducir la temperatura del producto por otras cuestiones, ¿sí? Pero fíjense que los dos hacen lo mismo. Entregan energía para que lo que está adentro del recipiente evapore parte del agua que tiene en su composición, ¿sí? Bueno, ¿cómo utilizo el vapor? Bueno, estos equipos, esto es una paila abierta, supuestamente el verde es el producto, lo rojo es el vapor. Si yo me acerco, lo que tendría que reconocer sería, primero, la cometida de vapor, un caño aislado, una válvula de aislamiento que me permita sacar de servicio el equipo y aislar el vapor hasta este punto. Después lo que voy a encontrar es un filtro, ¿sí?, horizontal, está bien colocado, o sea, lo estoy viendo acostado para que no acumule agua. Una válvula reguladora de presión, ¿sí? Acá obviamente fíjense que no hay un cuadro de regulación, porque como les dije, puede haber cuadros que son completos, ¿sí?, con muchos dispositivos, y puede haber regulaciones de presión que sean sencillas, ¿sí? Cuando el caudal es constante, porque cuando este equipo está concentrando el intercambio de energía que se da es constante, ¿por qué? Porque el área es constante, porque el U es constante, y porque la fuerza impulsora, debido a que ambos fluidos están en cambio de estado, también lo es. Entonces fíjense que en este caso, el caudal de vapor, cuando el equipo está en régimen, es casi constante, ¿sí? Porque U, A y delta de T lo son. Entonces, cuando yo necesito ajustar la presión a caudales variables de vapor, ¿sí?, puedo poner un elemento regulador de presión muy sencillo, como una autooperada, o básicamente hasta puedo poner una válvula globo, ¿sí?, que module
que le dé la restricción constante, un determinado grado de restricción, para leer la temperatura que demanda mi proceso, ¿sí? Esta va a ser mi variable a controlar en el proceso, ¿sí? La temperatura del vapor la voy a medir en términos de presión, ¿sí? Porque estamos hablando de vapor saturado. Bueno, entonces, además de su regulación para regular la temperatura del vapor que yo quiero, ¿sí? Que me demanda mi proceso, voy a tener eliminación de aire en la parte superior opuesta al ingreso de vapor, si la geometría lo da, ¿sí? No todas las geometrías me permiten colocar dispositivos en el lugar opuesto al ingreso de vapor. Voy a poder tener un ruptor de vacío o una válvula manual que me vincule, cuando esto esté fuera de servicio, el ambiente con la camisa, para que no haya ningún tipo de deformación mecánica. Voy a tener una válvula de seguridad, ¿sí? Para evitar que, si esta válvula reguladora no funciona o yo no la trabajo como debe ser, y tengo una presión mayor a la presión del equipo, especificada en el equipo, bueno, esta válvula de seguridad seteada va a eliminar la sobrepresión para que no haya daños en el equipo, ¿sí? Es válvula de seguridad y trabaja solamente en casos anormales. Y en la parte inferior de los equipos, ustedes siempre van a tener que buscar la recolección del condensado, porque el condensado, básicamente, por gravedad, va cayendo, va escurriendo y se va juntando en la parte inferior. Y acá va a estar el conjunto de trampeo, o sea, va a haber una válvula de aislamiento, un filtro, esto no le den bolilla, la trampa de vapor en sí, ¿sí? Una válvula antirretorno, y otra válvula de aislamiento. Un conjunto de trampeo generalmente tienen estos componentes. Válvula de aislamiento, porque si la trampa de vapor hay que producirle mantenimiento, bueno, o hay que desarmarla, o tanto el filtro, bueno, se cierra acá y se aísla el sistema de vapor por un lado y del condensado que tiene su determinada presión, ¿sí? Mínimamente filtro, trampa de vapor y válvula de retención. La válvula de retención lo que hace es evitar que cuando la presión descienda en este equipo, ¿sí? El agua que se retiró vuelva a inundar el equipo, ¿sí? Por diferencia de presión. Esta válvula unidireccional lo que hace es, una vez que el vapor se retira, el condensado se retira, perdón, evita que vuelva a ingresar cuando la diferencia de presión se invierte, ¿no? La fuerza impulsora se invierte y el agua tiende a inundar el equipo. Entonces, en esta paila, ustedes van a ver que es basculante, como la que está en la planta piloto, ¿sí? Que pivotea en estos dos puntos. Es muy difícil sacar el condensado por acá abajo, porque no tengo tendría que colocar una manguera y que no puedo por un nivel de temperatura. Entonces, en estos casos, cuando la paila es basculante, lo que hacen es, el condensado no se retira acá abajo, se retira por uno de los ejes, por uno de los puntos de pivot, ¿sí? Pero lo que se tiene es un tubo pescador, ¿sí? Que va hacia abajo y capta el condensado en la parte más baja del equipo, ¿sí? Si vamos a la planta piloto, van a ver que el condensado, la caña de condensado sale por esta punta, por la otra punta puesta entre el vapor, pero no es que el condensado se toma a este punto, porque si no estaría todo inundado hasta que el condensado salga. Lo que hace es, se tiene un tubo interior en la camisa instalado, que llega hasta la parte baja del equipo para captar el condensado en el punto más bajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Mi parte no. ¿No? ¿Se entendió bastante? La idea es ir a la planta piloto, si es que llegamos a ir, y reconocer todos estos componentes: regulador de presión, eliminador de aire, válvula de seguridad, conjunto de trampeo mínimamente, ¿sí? Estos son los equipamientos que tiene que contar un equipo que utiliza vapor, ¿sí? Para, en este caso, evaporar, ¿sí? Donde el vapor casi tiene un caudal estable en el tiempo, ¿sí? Porque la fuerza impulsora se mantiene constante. Ahora vamos a otra aplicación, ¿sí? Que es cuando el vapor, obviamente el vapor siempre entrega calor latente, está en cambio de estado, pero es cuando el vapor utiliza su energía para
elevar la temperatura del otro fluido, ¿sí? En el caso de la paila, el producto siempre tenía la misma temperatura, porque también estaba en cambio de estado, estaba evaporando, ¿sí? Ahora, si yo quiero calentar el otro fluido, o sea, que la temperatura de ingreso sea menor que la temperatura de egreso, ¿sí? Acá la cuestión cambia, ya no es tan fácil, ¿sí? Porque el caudal de vapor no va a ser estable, va a depender de la energía que demande el fluido. Si el fluido ingresa más caliente, para que salga a la misma temperatura que está seteada, ¿sí? Va a demandar menos energía, porque va a tener menos salto térmico. Bueno, ahí voy a tener que modular el caudal de vapor, porque si no voy a sobrecalentar el fluido. Y si el fluido desciende su temperatura, voy a necesitar aumentar el ingreso de vapor para suministrar más energía y mantener la temperatura de salida estable. ¿Se entiende? En estos casos, donde yo necesito entregar calor sensible al otro producto, necesito modular intencionalmente el caudal de vapor para que se ajuste a lo que requiere el fluido. ¿Sí? Acá va a haber un sensor de temperatura y va a haber un controlador que en función de la temperatura de salida va a posicionar esta válvula automática y vuelvo a insistir, no regula presión, acá regula el caudal de vapor que deja pasar. Bien. A ver, vamos a seguir hablando de diferencias. Esto es más o menos, Mariano, que yo decía, el pasteurizador, ¿no? Bien, yo podría calentar esa leche a 70 y pico de grados directamente con vapor. O sea, vengo vapor, lo hago condensar en este intercambio de la placa, retiro el condensado ya muerto, sin presión disponible, porque esta condensación se hace a muy baja temperatura y a muy baja presión. Y acá podría tener leche fría o precalentada en otra parte del pasteurizador y saliendo a temperatura 72 grados. Bueno, se podría hacer, sí, pero acá adentro y este vapor podría tener puntos calientes, no sé, no hablo bien, pero no sé bien con detalle, pero podría haber incrustaciones a sal de leche que le dicen. Es muy difícil controlar con precisión, porque esta válvula va a modular, pero tiene que ser muy sensible para que esta temperatura sea constante. Entonces, cuando yo necesito entregar calor sensible, si este control tiene que ser crítico, y puedo tener también el problema de daño térmico y que me afecte la temperatura del vapor, que generalmente puede ser más elevada que la del agua, siempre lo que es preferible es, con el vapor, precalentar el agua, un fluido intermedio, ¿sí? Agua, lo que sea, y con ese agua calentar la leche. ¿Sí? Al calentar algo con un fluido que también está entregando calor sensible, es mucho más fácil regular la dosificación de energía. ¿Sí? Con vapor, el vapor es muy arrebatado, o sea, vos abrís un poco el vapor y ya dejaste pasar algo de más y eso aportó mucha energía. Entonces no es tan sensible como un fluido que está enfriándose o calentándose. O sea, está intercambiando energía sensible. No sé si quedó claro, pero ya ahora analizando un poco más el conjunto de la foto, no la foto, esta foto a la derecha después vamos a ir. Fíjense en cómo es. Ingresa vapor, válvula de aislamiento, filtro para cubrir esta válvula de control que no se me tape, manómetro. A ver, acá el manómetro es medio un chiste, está más para verificar que para controlar. Porque cuando yo regulo caudal, no puedo regular la presión de vapor que tengo acá. En este punto, la presión de vapor la va a determinar la transferencia térmica que yo tenga acá. ¿Sí? Si yo regulo caudal, abro o cierro, la presión de vapor no va a ser constante. ¿Sí? Lo va a determinar la tasa de condensación y el intercambio de calor que haya acá. Y esta aguja va a estar moviéndose y por lo general se va a estar moviendo en valores muy bajos, casi subatmosféricos, dependiendo de la temperatura que tenga este fluido. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas a lo que pasa en la filmina anterior. En la filmina anterior, yo acá quiero maximizar la transferencia térmica. Quiero que la mayor cantidad posible de energía atraviese esta pared metálica y el producto se concentre lo más rápido posible para que mi proceso sea lo más rápido posible.
¿sí? Acá tengo que hacer, todos los cambios que tengo que hacer es para maximizar la transferencia térmica. Mejorar el U, mejorar el área, que es difícil porque tendría que agarrar la soldadora y chapa metálica, y mejorar el delta T. ¿Cómo puedo mejorar el delta T si quiero mejorar la transferencia? Y aumentar la presión del vapor. Pero yo puedo tener un daño térmico y el vapor no me va a entregar tanta energía como lo hace a baja presión porque la campana es más angosta, ¿sí? Entonces son dos formas distintas de usar vapor. Aquel que lo usa para concentrar producto o, como para calentar un fluido, que puede ser de servicio o de proceso, o de producto alimenticio, ¿no? Para ustedes. O sea, esta válvula va a regular caudal, no va a regular presión. Si yo regulo caudal, no puedo regular las dos cosas a la vez. Sí, lo que se puede usar es una reguladora de presión previa para estabilizar la presión en el ingreso de la válvula de control de caudal. Es más caro todavía la cosa. Pero si regulo caudal, lo que voy a obtener acá es un condensado que se cae, se arrastra, ¿sí?, por adentro de la cañería. No es que, porque nadie lo empuja, porque la presión es miserable. Se cae por gravedad y va a ir a una bomba de condensado, ¿sí?, que toma una porción de vapor para empujarlo por lo menos que se eleve y llegue a la cañería de retorno de condensado. Esta cañería de retorno de condensado también tiene pendiente descendiente para favorecer que escurra hacia la caldera, ¿eh? No es que hay que dar una pendiente para que el condensado llegue a un punto de purga, sino para favorecer el retorno a la caldera, solamente por gravedad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá tengo eliminadores de aire, que en la foto que yo les mostré del DC Hit también se veía. O sea, fíjense que acá se ve estas dos mangueras que llegan acá, una trae vapor y otra elimina el aire. Si volvemos acá a esa foto, perdón, fíjense que está el ingreso de la bomba de condensado, la salida, y fíjense en estas dos mangueras que llegan acá, estos dos flexibles, ¿eh? Uno se lleva el aire y el otro mete el vapor. Bueno, volviendo al tema. Y acá a la derecha se ve una foto más realista, ¿sí?, del asunto, donde se ve. Y esto está bueno acá porque además de la válvula de control, ¿sí? Esto es una válvula de control, no lo saqué de internet, no es una foto que saqué yo, de una válvula on-off de aislamiento, de un manómetro, de un filtro. Fíjense que acá el fluido ingresa por acá, como indica la flecha, ¿no? Porque primero tengo que filtrar, no puedo pasar por la válvula de control y luego filtrar. O sea, el fluido ingresa por acá, filtro, esta válvula de aislamiento sería esta, válvula de modulación, de control, y abastece en función de lo que la señal eléctrica que llega por este cable se posiciona para dar el vapor que necesita el proceso. Y si se rompe esta válvula, bueno, fíjense que acá ya ustedes saben a qué se refiere esta cañería, ¿sí?, que puentea a la válvula de control. Acá tendría que tener otra válvula de aislamiento, que sería el bypass. Si esta se rompe, y bueno, me las arreglaré viendo lo que marca el controlador de temperatura, el sensor de temperatura, abriendo y cerrando el vapor, en forma manual hasta terminar un proceso que sea crítico, que haya pérdida de materia prima, de producto final, ¿sí? O sea, obviamente, algunos procesos, cuando la cosa se entró a cocinar, no se puede parar en el medio, hay que llegar a buen puerto. Hay otros procesos que se pueden interrumpir y después se continúan y no hay ningún tipo de alteración, ¿sí? Bueno, esto quiero que lo tenga bien claro, cómo se utiliza vapor. No vengan a un final, no sé si en el parcial, pero en un final, sin entender cómo en un equipo industrial se utiliza vapor para concentrar producto o para calentar algún tipo de fluido, ¿sí? Son dos cuestiones distintas. En una maximizo la transferencia térmica, en esta regulo el aporte térmico, ¿sí?, regulando el caudal de vapor. Entrego más y a veces menos energía, dosifico la energía. La variable a controlar es la temperatura de salida del producto, ¿sí? Esto en un pasteurizador sería el agua que caliento a 85 grados para después este agua a 85 grados se encuentre y caliente la leche hasta 72 grados, ¿sí? Esto es lo que sería en el pasteurizador. Bueno, y creo que ya es la última filmina.
Y acá voy a mostrar un equipo que me va a dar un poco de apoyo para la clase que viene. Lo que se llama un reboiler, un revaporizador. ¿Sí? Fíjense que parece un casco y tubo, y sí, lo es. O sea, un casco y tubo es una carcasa, este recipiente de mayor diámetro. Lo que están viendo acá es un recipiente aislado térmicamente, están viendo el revestimiento de la aislación térmica. ¿Sí? Y en una punta, en el cabezal, voy a tener la llegada de un vapor de calefacción, va a haber un mazo de tubos, y si el vapor entra en energía va a condensar y va a salir. Fíjense en que en este reboiler se está utilizando vapor para generar otro vapor. O sea, en los tubos genera vapor, entra vapor que condensa y se retira como condensado, y en la carcasa se va a introducir, en este caso, bueno, esto está sacado, pero se puede introducir agua si quieren, se la puede hacer vaporizar y se puede obtener vapor, otro tipo de vapor, otra masa de vapor, tal vez de mejor calidad. ¿Sí? En este caso lo usan para concentrar. O sea, meten una solución diluida, la concentran y acá obtienen lo más concentrado. Pero esto es solamente para encontrar este corte para explicar un poco el dispositivo. ¿Sí? La idea de este dispositivo de reboiler, que la Serenísima lo tiene, es generar vapor de baja calidad, ¿sí? Condensar vapor de baja calidad, de este que puede venir de cualquier caldera, para generar tal vez vapor de mejor calidad. Ya puede ser que el agua que esté acá, que esté evaporando en esta zona, esté con mejor calidad que el agua que traté para generar este vapor. ¿Sí? Tal vez los materiales con que estén construidos el circuito secundario, la carcasa, sean de mejor calidad, tengan condiciones sanitarias, ¿sí? Y este vapor esté en contacto de una extracción que no sea sanitaria. O sea, fíjense como si este vapor lo voy a inyectar a un producto alimenticio y tiene que estar libre de aditivos de caldera, que bueno, hay aditivos de caldera que están aprobados por SENASA y pueden tener algún tipo de presencia en el vapor de baja calidad, pero si yo quiero lograr un vapor de buena calidad que esté producido en condiciones más aptas para la industria alimenticia, bueno, una forma es esta: utilizar vapor pobre en cuanto a calidad industrial, hecho en un sistema de acero al carbono, donde hay óxido, donde hay partículas dando vuelta, bueno, transfiriendo energía, generar un vapor mucho más limpio. ¿Sí? Esa es la palabra, limpio. Y para eso están estos equipos, ¿sí? Que tienen su controlador de nivel de líquido, parece una caldera, pero tienen sensores de nivel de líquido, tienen válvulas que modulan las corrientes de fluido y otras cosas más. ¿Sí? Pero le quería dejar esto, la idea de que es un reboiler, un revaporizador, es con vapor de baja calidad generar vapor de alta calidad. ¿Sí? Porque la clase que viene vamos a estar hablando un poco de esto. ¿Sí? La idea es que el experto que nos visite tipifique un poco, como lo hicimos en aire comprimido. Bueno, ahora vamos a ver cómo se caracterizan las calidades de vapor, y más cuando estamos en la industria alimenticia, que eso me interesa a nosotros. O sea, fíjense que hay vapor industrial, que es el vapor más pobre en características, puede haber vapor filtrado, vapor limpio y vapor puro. Obviamente, las exigencias van subiendo hacia arriba, ¿no? Ahí en la cresta de la ola está la industria farmacéutica, biotecnología, que tiene requisitos de calidad más estrictos que las alimenticias, ¿no? Entonces, en la clase que viene vamos a cerrar una clase nueva, la verdad no sé cómo va a salir, pero siempre que hemos tenido así este tipo de experiencias han salido muy buenas. La idea del experto es plantear un poco cómo se logran estas diferentes calidades de vapor, el marco regulatorio, las normas que hay, tal vez no tanto acá en Argentina, pero más en el exterior, ¿sí? Y también hablar un poco de cómo se puede armar un equipo de filtrado, de acondicionamiento de vapor para lograr ciertas características de vapor. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un poco descriptivo y después va a plantear un poco de una actividad práctica. Eso es lo que habíamos consensuado.
A mí me gustaría que me hagan preguntas sobre esto, ¿sí? Fede, si vos querés cortar la grabación y después nos quedamos haciendo consultas, yo